Muy buenos días, qué gusto verlos y yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haber venido aquí a Iglesia, una nueva dimensión, y gracias a Dios por todos los que nos visitan de afuera y también los de casa. Y yo quiero agradecerles a los pastores Tim y Abigail y todo el equipo que ha hecho que el trabajo de mi esposa y yo es casi nada. No hemos hecho nada casi para que sucediera aquí el día de hoy. Entonces yo agradezco esa oportunidad de disfrutar un congreso que no tengo que organizar. Y gracias a Dios por eso. Y que el Señor les bendiga. De un aplauso a ese equipo de Mundo de Fe Central. Todos de Mundo de Fe Central les felicitamos por todo lo que han hecho. Pueden tomar su lugar. Y el día de hoy yo quiero hablar de un tema y lo llamo posicionándonos para la batalla. Y vamos a ver la escritura en el libro de Nahum, el capítulo 2 y el verso 1. Vamos a leerlo. Nínive tuvo enemigo, tu enemigo viene para aplastarte. A las murallas, vigila los caminos, prepara tus defensas, reúne a tus fuerzas armadas. Ahora, yo quiero que ustedes entren conmigo en este mensaje. Vamos a repetir esas 4 frases. A las murallas. Vigila los caminos. Prepara tus defensas. Y reúne tus fuerzas armadas. Estos son órdenes del capitán. Son órdenes que debemos de recibir de parte de Dios en nuestro ministerio. Tenemos que ir a las murallas. Tenemos que vigilar los caminos. Preparar las defensas. Y reunir las fuerzas armadas. Hermanos, Nínive había sido salvado por la prédica de Jonás. Ustedes se acuerdan la historia. En vez de ir para Nínive, él fue en dirección opuesta, subió a un barco y se iba a la playa. Llegó a la playa, pero después se arrepintió y tuvo que regresar y ir a Nínive como era el mandato del Señor en el principio. Pero ahora, este verso que leí en Nahum, el profeta Nahum, capítulo 2, verso 1, ese verso es 140 años después de lo de Jonás. Jonás había predicado, Nínive estaba a salvo, pero a pasar el tiempo, 140 años, se aflojaron, se descuidaron. Se desfiaron. Y entonces Nahum está profetizando a ellos y diciendo, mira, van a estar aplastados, van a quedar eliminados si no sube a las murallas y que si no vigila sus caminos y si no prepara sus defensas y si no reúne tus fuerzas armadas. Entonces, yo estoy hablando con líderes, estoy hablando con pastores y yo quiero decirles que debemos de regresar con arrepentimiento para evitar nuestra destrucción. La iglesia de hoy día se ha aflojado en términos generales. No cada congregación, no cada iglesia, pero muchas sí. La iglesia de hoy necesita volver a sus fundamentos. Necesitamos poder pararnos firme y decir, yo sé a quién he creído. Tenemos que renovar nuestro compromiso. Tenemos que reenfocarnos en nuestra misión. Tenemos que posicionarnos para la batalla. ¿Me están escuchando el día de hoy?
entonces posicionados para la batalla. Yo quiero decirle que considero yo que la condición de las naciones hoy día, solo en los días de Sodoma y Gomorra y en tiempos pasados de corrupción, compara con la corrupción y la condición en el mundo hoy. Hemos visto una decadencia. Es tiempo que la iglesia posiciona para batalla, porque el moral y los morales del mundo se han aflojado, se han cambiado, se han disminuido y están en peligro. Y ha infiltrado en la iglesia del Señor, y muchas iglesias son nada más que un club social que está eliminando valores y principios de verdad y están viviendo a como le da la gana. Debemos de reconocer los días en que vivimos, que estamos en los últimos días y no podemos quedarnos quietos y cómodos. Nosotros acabamos de regresar de Turquía el lunes pasado. Llegamos esta semana, el lunes, llegamos de Turquía, como mencionaba mi esposa ayer. Y ahí en Turquía ahorita ellos están sufriendo lo que yo llamo una persecución postmoderna de la iglesia hoy día. Los misioneros que están ahí están siendo expulsados del país, deportados del país, no porque no tienen documentos, no porque son ilegales, pero ellos tienen hasta visas y residencia y algunos hasta 20 años ahí en el país y más, y han sido deportados. ¿Por qué? Porque está controlando el país un sistema corrupto y un sistema pagano, y quieren eliminar lo que están predicando el Evangelio. Entonces, hermanos, como hemos notado, y Kiki lo mencionaba anoche, que debemos de dar gracias a Dios, que tenemos libertad de culto, tenemos libertad de alabar y predicar el Evangelio del Señor. Y no debemos de aflojarnos, pero debemos de aprovechar de esa libertad que tenemos. En los últimos 4 meses, más de 20 misioneros y muchos de largo plazo en Turquía han sido deportados. Hace 15 días, 22 días, los líderes de alabanza de nuestra congregación en Éfeso fueron deportados después de tener como 15 años de vivir en el país. Entonces, alrededor del mundo estamos viendo decadencia moral y estamos viendo oposición a los valores de Dios y su palabra, y a oposición a la iglesia. Vivimos en tiempos ahora cuando la gente llama el bien mal y el mal bien. Como dice el profeta Isaías en capítulo 5, verso 20 de Isaías: ¡qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo! Lo tiene ahí en pantalla. Vamos. Isaías 5, verso 20. Ahí está. ¡Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo! ¡Qué confundida está la gente! ¡Qué condición que hay! Y qué aflicción para los que dicen esto. Están viviendo una mentira. Y desafortunadamente, aunque se prueba que la maldad es maldad, la gente sigue creyendo que es bueno la maldad. Había un gran filósofo, el filósofo Aristóteles, y él había dicho que si 2 objetos caen de arriba, el objeto más pesado
cae más rápido. Entonces voy a pedir a mis ayudantes, al doctor Carlos y la profesora Diana, a que vengan para ayudarme para probar o desprobar lo que dice Aristóteles. Porque Aristóteles era un hombre tan inteligente. Okay, ahí está. Ahí está bien. Escucha, él nació en el año 384 a.C., murió en el año 322. Y él era el autor de la filosofía y el sistema de filosofía y científico de lo que se puso estructura a la filosofía y fundamentos islámicos. Muchos no sabían esto, pero Aristóteles era quien puso esa estructura islámica. Y aún después de las revoluciones del Renacimiento, de Reforma y de lo que se llama Enlightenment o el siglo de las luces, el siglo del movimiento de la Ilustración, la gente seguía creyendo lo que decía Aristóteles. Pero 2000 años después de él, llegó un científico Galileo, italiano. Yo soy Galileo. Ayúdame. Y vamos a probar o desprobar si va a hacer un experimento, tiene que tomar precauciones. Gracias. Galileo tenía otra idea. Él no creía. Entonces Galileo fue a lo que es la torre inclinada de Pisa. Me tiene que inclinar la torre, por favor. Por este lado. Hace usted. Un poquito más. Ahí. Ok. La pelota. Otra pelota. A ver si tengo. Aquí. Entonces Aristóteles dijo, si dos objetos de diferente peso se caen a la misma vez, que el más pesado llega primero. ¿Cuántos lo creen? Ok, ¿cuántos creen que la pelota más pequeña cae primero? ¿Cuántos creen que los dos caen a la misma vez? Aristóteles dijo que el más pesado va a llegar primero. Galileo lo llevó a la Torre de Pisa en Italia para hacer la prueba. Y aquí estoy, Galileo, haciendo la prueba. Maestro, la batería. Aquí va. ¿Listos? 3, 2, 1. Gracias, doctor Carlos. Galileo era más inteligente que el mismo Aristóteles. Por 2000 años habían creído
que la pelota más grande llegaba antes que la pequeña. Pero llegan a la misma vez. Lo chiste es que cuando Galileo lo hizo, convocó científicos de muchos lugares para venir a la Torre de Pisa y ahí estaban viendo. Y quedaron con boca abierta, pero ¿sabe qué? No lo creían. Lo vieron sin creer. Hay cosas que nosotros repetimos que son falsas. Porque fue escrito en un libro, creemos que es la verdad. Porque otro gran predicador lo dijo, decimos que es la verdad. Tragamos cosas que no son, porque la tradición se convierte en doctrina. Pasamos la palabra y creemos cosas porque otro lo ha dicho y pensamos que es la verdad. Hay mucha aceptación de mentiras, de engaño, de falsa profecía y de flojera espiritual. Aceptan lo que otro enseña sin escudriñarlo. Pero yo estoy retándoles a ustedes. Lleva cada cosa que escucha, cada predica que oye, llévala a examinar, escudriñar la palabra de Dios y una confirmación del Espíritu de Dios. Cuando yo estuve en el Instituto Bíblico, hace varios siglos, y la maestra del Antiguo Testamento, que era una de mis clases que para mí era muy aburrido en aquel entonces. Mi esposa es buena maestra del Antiguo Testamento, yo no. Yo confundo las historias y así. Pero yo estaba ahí y la maestra nos dijo que teníamos que hacer un papel, un tesis sobre algún personaje del Antiguo Testamento y yo dije, ese va a ser fácil. Porque antes de ir al Instituto Bíblico, estaba estudiando en la Universidad de Tennessee y yo había tomado en la universidad una clase sobre el Antiguo Testamento, porque ellos tenían unas clases de religiones. Entonces había uno sobre el Antiguo Testamento. Entonces yo tenía mi libro de texto de la universidad y mi maestro fue un pastor en la universidad, pero también era pastor de una iglesia. No le voy a decir qué denominación era. Pero ellos no crean en música en la iglesia. Bueno. No le voy a decir. Entonces, tomé esa clase. Cuando llegué al Instituto Bíblico, yo dije, yo tengo ventaja en esa clase, porque yo tengo un libro a nivel universitario que no tienen aquí en el Instituto Bíblico. Y nadie va a saber de ese libro. Entonces, porque yo era una persona un poco... Me gustó mucho la fiesta, en vez de estudiar. A pasear, a charlar, a hacer cosas más que estudiar. Entonces yo era un poco flojo en cuanto al estudio en ese entonces. Cuando me casé, tuve que ponerme las pilas, le digo. Pero, y gracias a Dios que me casé antes de terminar mis estudios para poder... terminar mis estudios, ¿verdad? Pero pidió ese tesis y yo escribí el tesis, pero yo siempre procrastinaba o dejaba hasta el último momento para hacer mis tareas. Entonces, la noche antes yo decía, mañana tengo que entregar el tesis sobre la vida de Abraham. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sí, tengo el libro de la universidad y nadie aquí la tiene. Entonces, voy a copiar la historia del libro de la universidad.
Entonces ahí yo iba furiosamente así para terminar ese gran tesis y yo orgulloso de haber hecho un buen escrito. Entonces entregué el documento, entregué el tesis. Y unos 2 o 3 días después llegué a la clase y la maestra del Antiguo Testamento, ella tiene todos los papeles, las tareas de todos los estudiantes y ella va repartiendo al dueño de cada papel su tesis, ¿verdad? Pero no me entregó el mío. Y ella regresó a su púlpito y dijo, he conservado uno de ellos porque quiero leer parte de este tesis que un estudiante me entregó. Y ya saqué el pecho, porque yo sabía que es mío. Entonces quedó impresionada. Entonces, en verdad, quedó impresionada. Entonces yo ahí, todo orgulloso, y ella comienza a leer. Comienza a leer sobre Abraham y la historia de Abraham y que supuestamente llevó a su hijo a ofrecer como sacrificio en un altar, etcétera, etcétera. Pero toda esa historia es un gran mito. ¿Cómo? Es un mito. No es verdadero. Y yo en el Instituto Bíblico había entregado un papel diciendo que Abraham no existía, que era un mito. Estudiantes, ten cuidado lo que sus tareas, examina bien. Pero yo copiando ni me dio cuenta lo que yo estaba copiando. Entonces yo así, debajo del escritorio. ¡Qué vergüenza! Pero aprendí una gran lección. Y por eso quiero enfatizar esto hoy día. Que a veces creemos que tenemos toda la respuesta y sabemos todas las cosas, pero hay que examinar las cosas y sazonar nuestro estudio con el bautismo del Espíritu Santo para ser iluminados por el poder de su Santo Espíritu. Pero a veces creemos que sabemos todo y la autosuficiencia es algo ignorante. Escucha esto, la ignorancia de autosuficiencia resulta en una incompetencia espiritual. Nuestra competencia o capacidad, la razón que somos capaces es porque el Señor en nosotros y no es de nosotros. Él es el competente. Él es el capaz. Él es que sabe todas las cosas. Y Él hace que nosotros seamos competentes en las pruebas y en las tristezas. Él nos ayuda. Nota lo que Juan dijo en capítulo 16, verso 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque tú has vencido al mundo. No. Cristo dijo, porque yo he vencido el mundo. Entonces, tenemos que animarnos en nuestras pruebas y nuestras tristezas, no porque somos capaces ni competentes, sino porque Él es competente. Y Él ha vencido el mundo. Y Cristo en nosotros es nuestra esperanza de la gloria. También Él hace que seamos competentes o capaces en las tentaciones de la vida.
Primera de Corintios capítulo 10 y el verso 13 dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Cuando analizamos este verso, dice, Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Él sabe la intensidad de cada tentación y Él sabe la capacidad o la disponibilidad nuestra de tener Dios en nosotros que corresponde con ese nivel de tentación y nunca pondrá o permitirá una tentación mayor de lo que nosotros tenemos capacidad en Él de soportar. Entonces, si usted tiene una gran tentación, no venga diciendo, ay, pastor, es que no pude resistir a esa tentación porque era demasiado. Mentira. Porque la palabra de Dios dice que Él no va a permitir algo en su vida que es mayor que la capacidad del Cristo que vive en usted para vencer esa tentación. También Él hace que seamos competentes o capaces en lo que Él nos ha llamado a hacer. Ahora, si nosotros nos lanzamos a hacer una cosa que Él no nos ha dado licencia ni llamado para hacer, no hay garantía de éxito. Usted no puede decir, pero yo traté eso y no me funcionó. Tal vez ese no fue su llamado. Yo he tratado cosas en ministerio y que no me ha resultado porque no era mi llamado. Yo soñaba hace muchos años que yo quería ser un gran evangelista y predicar cruzadas en los estadios y ver miles llegar al Señor en los estadios. Fracaso. Yo no predico campañas. Si usted quiere que sea un fracaso, una cruzada, invítame. Porque va a ser un fracaso. Porque Él no me ha llamado a hacer campañas, cruzadas. Y algunos líderes y pastores aquí hoy que están tratando de empujar una cadena. Están tratando de empujar agua para arriba. Están tratando de hacer algo que no es su llamado. Pero tenemos una garantía que Él nos hace a nosotros competentes en lo que Él nos ha llamado a hacer. Y yo sé lo que Él me ha llamado a hacer y me siento realizado en lo que estoy llamado a hacer. Y voy a ser exitoso en Él. Y ese no es ser presumir o no es una presunción, es una garantía prometido de parte del Señor que Él hace que yo sea competente en lo que me ha llamado a hacer. Segundo de Corintios 3, el verso 4, dice, estamos seguros de que de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Jamás. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Esto no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Hermanos, es tiempo que la iglesia sea la iglesia
que eclesia sea eclesia. No importa la oposición que la eclesia enfrenta, porque Dios es nuestra confianza. Él nos hace ser competentes. Aunque el enemigo haya ganado alguna batalla, Él nunca va a ganar la guerra, porque sabemos que Cristo gana. Podemos ser confiados en la victoria en Cristo Jesús. Cristo ganó. Y su victoria nos pertenece. Ya está hecho, ya está terminado, ya se cumplió, ya está sellado la victoria. Y no puede ser quitado de la iglesia la victoria que Cristo compró. Tenemos que abrazar nuestra victoria. Somos más que vencedores. De un aplauso fuerte al Señor. Y también nosotros ganamos sobre las influencias de este mundo. Hay mucha presión externa, hay mucha presión de amistades, pero nosotros ganamos sobre las influencias de este mundo. Primera de Juan, el capítulo 5, verso 4 dice, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces ya sabemos quién gana. Nosotros, los creyentes, que Cristo es el Hijo de Dios. Nosotros ganamos contra el tentador Satanás. Satanás no tiene todo poder. Hay solo un todopoderoso. Satanás sí tiene poder. Y mayor es el poder de él que el poder nuestro. Sin Cristo. Mayor es el poder de él. Por eso hay pecado en el mundo. Por eso la gente está yendo hacia una destrucción propia. Porque los espíritus dominan sobre los seres humanos y sobre la raza humana. Pero nosotros ganamos contra el tentador Satanás. Primera de Juan 4, verso 4. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Garantías que tenemos. Ganamos sobre la debilidad de la carne. Entonces no se vale decir, es que mi carne es tan débil. No se vale. Porque nosotros tenemos una capacidad para ganar sobre la debilidad de la carne. Romanos 7, verso 24 dice, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y después dice, porque se le prendió el foco. Él dijo, gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Nosotros ganamos sobre las circunstancias de la vida. Algunos dicen, hermano, es que estoy pasando una circunstancia y por eso no puedo ser fiel a la iglesia, no puedo hacer lo que quisiera hacer por las circunstancias de la vida. Romanos 8. Verso 31. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Luego dice, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros a quienes Dios ha elegido para sí? Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Le quiero decir otra vez, ¿quién nos condenará?
Porque Cristo Jesús murió, resucitó, ascendió y intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Una amistad, un familiar, un trabajo. ¿Hay algo que nos puede separar del amor de Cristo? Separación del amor de Cristo únicamente se realiza o sucede cuando usted toma la decisión de separarse. No culpa a otro, no culpa al diablo, porque no es la culpa de él, es la culpa de uno de tomar una decisión de separarse de Cristo. Claro que no. Nada puede separarnos de Cristo. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos amó. Y nosotros ganamos sobre el enemigo final, que es la muerte. Hay mucho temor de la muerte. Pero yo he llegado a decir, wow, la muerte es nuestra amiga. No es que quiero morir, no, porque yo quiero disfrutar el trabajo en el reino de Dios y hacer lo que Él me ha llamado a hacer, mientras tanto Él me dé vida aquí. Pero hermanos, morir no es una derrota si estamos en Cristo. Es una oportunidad de entrar en la eternidad. Primera de Corintios 15, Pablo entendía eso. Verso 55 dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, nosotros ganamos. La victoria es nuestra. Entonces, a las murallas, volviendo al texto donde comenzamos, es tiempo que la iglesia, en vez de esconderse detrás de las cuatro paredes de la iglesia, que se suben a las murallas de su fundamento para estar listo y posicionado para la batalla que está enfrente. No se queda aquí como un club social, pero salga de este lugar con sus fundamentos firmes en el Señor. Iglesia, es tiempo de subir a las murallas, los fundamentos de nuestra fe. No hay que escondernos detrás de nuestro creer, pero tenemos que subir sobre nuestras creencias, porque estamos parados sobre una roca firme y yo sé a quién he creído. Mis murallas son los fundamentos de la palabra de Dios y sobre ellas yo me paro firme y el diablo no puede contra nosotros. El diablo quisiera intimidarnos a quedar en nuestra cultura religiosa, habiendo que Él quiere que quedamos hablando entre nosotros solamente. Pero tenemos que movilizarnos. Hay que subir a las murallas para tener una perspectiva divina. En vez de sentarnos aquí diciendo, bendíceme, bendíceme, debemos de parar sobre lo que ya sabemos y decir, Señor, úsame, úsame. Vigila los caminos. Mira a dónde va. Estén atentos de los caminos de donde se acerca el enemigo. No deje las puertas abiertas para que otros se metan en su camino. Hay que asegurarse que usted camina sobre caminos firmes. No trate de tomar caminos no conocidos.
ni trata de hacer atajos del camino, porque hay un solo camino y Él es ese camino. Prepara tus defensas. Nosotros debemos de prepararnos, debemos de estar listos. Así que a los pastores aquí hoy, yo quiero animarles a que nunca dejar de estudiar. No deje de estudiar. En menos de 15 días voy a cumplir 72 años. Pero cada vez que me preparo para ministrar, para predicar, yo me pongo a estudiar. No voy a solamente predicar de mis experiencias del pasado, aunque han sido gloriosos y tengo muchas. Y gracias a Dios podría hablar horas de lo que Dios ha hecho en el pasado. Pero cada vez que me preparo a estudiar, yo examino, escudriño y comienzo a buscar aquí, buscar allá y estudiar para preparar y mantener mi mente alerta y fresca. Pastores, estudien, prepárense. Nunca deje de aprender. Yo he estado sentado aquí todo este congreso absorbiendo todas las predicaciones y yo he aprendido cosas aquí. No caiga en la rutina de hacer iglesia, pero tenemos que ser iglesia. Entonces reúne sus fuerzas armadas. Pastores, edifica un equipo de hermanos que están alineados a la visión suya. Y su equipo de fuerzas armadas pueden hacer una diferencia en su ministerio. Pero a algunos pastores que no quieren dar autoridad ni libertad a otro porque piensa que le va a quitar el puesto. Y si piensa así, tal vez deben. Porque su inseguridad le va a traer derrota. Pero un buen líder sabe dónde está parado. Y no tiene temor de hacer un equipo de gente brillante, gente capaz, gente que está apasionada para apoyarle. No hay que mirar a su congregación como meros oyentes de sus grandes sermones, sino soldados del ejército de Dios a quienes usted ha sido comisionado a equipar. Entonces, hermanos, vamos a retomar fuerzas. Iglesia a la batalla. Iglesia a la victoria. Me sorprenda que no está de pie. Iglesia a la batalla, a la victoria. Amén. Vámonos.